Conocemos a un chico de mirada seria que pasa el tiempo observando por la ventana de su salón. Mientras sus compañeros siguen con sus actividades, él permanece en silencio, perdido en sus pensamientos. Una mañana, el chico caminaba tranquilamente por la calle rumbo a la escuela. Su expresión seria y su mirada intensa llamaban la atención de quienes se cruzaban con él, haciendo que más de uno se apartara sin darse cuenta. A lo lejos, notó que sus amigos parecían estar discutiendo con alguien. Intrigado, se preguntó qué estaría pasando. Al acercarse, descubrió que dos chicos con pinta problemática habían chocado con ellos y ahora estaban armando un escándalo sin razón. Justo en ese momento, una sombra apareció detrás de los bravucones. Al darse la vuelta, se encontraron con Rintaro, alto, serio y con una presencia imponente. Bastó eso para que los dos salieran corriendo sin mirar atrás. Aquel chico de presencia imponente era Rintaro. Después del incidente, les pidió a sus amigos que dejaran de buscar problemas innecesarios. Ellos, todavía molestos, respondieron que no habían hecho nada malo, que solo se estaban defendiendo y que, en parte, todo había empezado por culpa de Rintaro. Según los bravucones, él había asustado a uno de sus amigos la noche anterior. Entonces, Rintaro explicó lo que realmente ocurrió. Había escuchado una discusión fuerte entre una pareja y, preocupado, fue a ver qué estaba pasando. Cuando llegó, vio cómo la chica le daba una bofetada al chico. Al notar eso, Rintaro se acercó para preguntarle si estaba bien, pero su apariencia seria y su tamaño terminaron provocando el efecto contrario. Sus amigos no tardaron en burlarse mientras seguían caminando rumbo a la escuela. En el camino, se cruzaron con varias alumnas de la escuela vecina, la Kikyo. Al verlos, las chicas se pusieron tensas y aceleraron el paso. De pronto, a una de ellas se le cayó un pañuelo. Uno de los chicos lo recogió y trató de devolvérselo con amabilidad, pero ella respondió con frialdad, diciendo que podía tirarlo, que ya no lo quería después de que él lo hubiera tocado. Cuando se alejaron, los chicos solo pudieron suspirar, confirmando que, una vez más, las chicas de Kikyo parecían odiarlos sin razón. La Academia Privada Kikyo era una escuela exclusiva para chicas, completamente separada del Instituto Público Chidori. Aunque estaban una junto a la otra, parecían vivir en mundos distintos. Rintaro jamás había pisado un aula de Kikyo, ni sabía cómo eran por dentro. Las chicas apenas se acercaban a los chicos lo necesario, y siempre mantenían distancia. Mientras caminaba perdido en sus pensamientos, uno de sus amigos lo invitó a salir después de clases. Pero Rintaro rechazó la propuesta sin dudar. Acababa de recibir un mensaje de su madre pidiéndole ayuda. Después de clases, Rintaro llegó a casa empapado por la lluvia, y apenas entró, su madre lo regañó suavemente por haber llegado tarde. Él se justificó diciendo que la escuela quedaba lejos, que había empezado a llover y que, además, no entendía por qué necesitaban su ayuda si solo había un cliente. Lo que pocos sabían era que su familia tenía una pastelería, y aunque a veces debía ponerse el uniforme y ayudar en el local, nunca se lo había contado a sus amigos. Mientras se cambiaba, recordó que todavía había una clienta en la tienda, así que levantó la mirada y comenzó a buscarla entre las mesas, hasta que finalmente la vio. Sus miradas se cruzaron por un instante, y en ese momento, ella se sorprendió tanto que terminó atragantándose con la comida. Rintaro entró en pánico, corrió por un vaso de agua y se lo ofreció de inmediato. La chica bebió con rapidez y se disculpó varias veces, intentando recuperar la calma. Al verla más tranquila, Rintaro no pudo evitar sorprenderse, porque nunca había visto a alguien comer con tantas ganas. Sin previo aviso, ella se levantó, agradeció por la comida y salió casi corriendo de la tienda. Rintaro se quedó inmóvil, pensando que otra vez su apariencia había asustado a alguien. Su madre, al notarlo, se acercó y le preguntó si la clienta era Baguri, explicándole que era una visitante frecuente. Él respondió que al verlo había salido huyendo, y se disculpó, convencido de que todo era culpa suya. Pero su madre sonrió con tranquilidad, le dijo que Baguri no era ese tipo de chica, que no debía culparse por todo, y que si dejaba de venir, simplemente usaría sus mejores pasteles para hacerla volver. Al día siguiente, Rintaro seguía dándole vueltas a lo que había pasado en la pastelería. No podía dejar de pensar en la chica, y se sentía mal por la forma en que todo había terminado. Sus amigos se acercaron y le preguntaron qué era lo que lo tenía tan distraído, bromeando con que tal vez se sentía triste por estar con ellos. Rintaro negó rápidamente y dijo que no era nada, que solo iría por algo de comer y que podían almorzar sin él. Al verlo alejarse, sus amigos pensaron que a veces parecía levantar un muro entre él y los demás. Más tarde, ya en casa, Rintaro estaba descansando en su habitación cuando, de repente,
su madre entró sin avisar y le dijo algo que lo dejó en shock. Baguri estaba en la tienda y quería hablar con él. Sorprendido, bajó de inmediato a la pastelería, donde se encontró nuevamente con aquella chica. Rintaro la saludó con nerviosismo y estuvo a punto de disculparse, pero Baguri lo interrumpió y le dijo que quería invitarle a algo. Poco después, ambos estaban sentados frente a una mesa. Rintaro no podía dejar de preguntarse en su mente qué estaba pasando, especialmente porque ella le había ofrecido un pastel de su propia tienda. Entonces, Baguri le explicó que ese pastel era una forma de disculparse por haber salido corriendo el día anterior. Rintaro intentó decirle que no tenía por qué disculparse, pero de repente se quedó en silencio al notar que ella estaba completamente absorta mientras miraba el postre. Al verlo, Rintaro acercó el plato y le dijo que podía tomarlo. Al principio, Baguri se negó por vergüenza, pero al final, al ver lo delicioso que se veía, aceptó. Aquello solo confirmó para Rintaro que, definitivamente, a esa chica le encantaba comer. Poco a poco, comenzaron a hablar con más tranquilidad. Baguri le comentó que seguramente él se había sorprendido al verla con tantos platos el otro día. Rintaro respondió con una mirada firme que sí. Ella se rió y explicó que, como no había más clientes, no pudo resistirse y decidió comer todo ahí antes de volver a casa. Después, finalmente se presentó como Kaoruko Baguri. Rintaro, un poco nervioso, respondió diciendo su nombre completo, Rintaro Tsumugi. Al escucharlo, Kaoruko sonrió y le dijo que por fin había descubierto su nombre. Esa frase lo dejó confundido, mientras ella se sonrojaba y explicaba que ya lo había visto antes, cuando a veces ayudaba en la tienda. Rintaro admitió que era verdad, aunque en su interior no recordaba haberla visto antes. Luego, con sinceridad, le dijo que pensaba que el día anterior la había asustado, y que por eso había salido corriendo. Baguri negó con suavidad y, cuando él le preguntó la verdadera razón, respondió algo que lo dejó sin palabras. Era la primera vez que un chico la miraba de esa manera, y su corazón simplemente se puso nervioso. Aquellas palabras tomaron a Rintaro por sorpresa. Toda su vida, la gente solo había reaccionado con miedo ante su mirada, todos, excepto ella. La situación hizo que ambos se sonrojaran al mismo tiempo. Después de su charla en la pastelería, ya entrada la noche, Baguri se preparó para regresar a casa. Rintaro se ofreció a acompañarla hasta la estación, preocupado por dejarla ir sola. Antes de marcharse, ella quiso comprar un pastel más, pero él insistió en no separarse. Aún así, Baguri le aseguró que no había problema, que la estación quedaba cerca y podía ir sola. Antes de despedirse, lo miró con seriedad y le confesó algo importante. Sabía que él pensaba que ella había huido porque le daba miedo, pero eso no era verdad. Nunca lo había visto como alguien aterrador. Le pidió que le creyera. Mientras se alejaba, sin que ellos lo notaran, dos figuras los observaban desde la distancia. Más tarde, Rintaro regresó a su habitación, completamente confundido. No podía dejar de pensar en lo que había pasado. Desde pequeño, lo único que había escuchado sobre sí mismo eran críticas y palabras negativas, así que no sabía cómo reaccionar ante alguien que lo veía de otra forma. En medio de sus pensamientos, su madre entró de golpe a su habitación con un pastel en la mano. Le preguntó si ese no era el que Baguri había comprado, porque lo había encontrado tirado en la calle cuando cerraba la tienda. Preocupada, también quiso saber si ella había llegado bien a casa. Esa pregunta hizo que Rintaro sintiera un mal presentimiento. Mientras tanto, en una calle solitaria, Baguri estaba siendo rodeada por dos chicos con apariencia intimidante. Ellos la molestaban y le pedían que los acompañara a otro lugar, sujetándole el brazo con rudeza. Ella les suplicaba que la dejaran en paz, claramente asustada. Al mismo tiempo, Rintaro salió apresurado a buscarla. De pronto, escuchó su propio nombre. Al girar, reconoció a los mismos chicos que habían discutido con sus amigos esa mañana. Ahora estaban frente a Baguri, diciéndole que alguien como ella nunca podría estar con alguien como él. Lo llamaban aterrador, delincuente, decían que iba a una mala escuela y que solo se juntaba con raros. Rintaro entendió de inmediato que solo querían dejarlo mal ante ella. Se preguntó si todo aquello había sido planeado desde el principio. Entonces escuchó a Baguri preguntar, con voz temblorosa, si eso era verdad. Esa simple pregunta le dolió más de lo que esperaba. Pero antes de que pudiera responder, ella los enfrentó. Les preguntó por qué creían que podían juzgar a alguien solo por rumores, si alguna vez habían intentado conocerlo de verdad. Los chicos respondieron que no les importaba, que jamás hablarían con él. Entonces Baguri, con firmeza, les dijo que estaba bien si no querían acercarse, pero que dejaran de hablar mal de él, porque eso era simplemente desagradable. Molestos,
ellos confesaron que solo querían usarla para molestarlo. Uno de ellos levantó el brazo para golpear. En ese instante, todo ocurrió en un parpadeo. Rintaro apareció frente a ella, usándose como escudo. El golpe impactó contra él, haciéndolo chocar contra la pared. Un hilo de sangre comenzó a correr por su rostro. Los agresores quedaron en shock. Le preguntaron de dónde había salido. Con la mirada firme y una presencia imponente, Rintaro los encaró. Les dijo que si ese era su intento por molestarlo, entonces ya lo habían logrado. Asustados, los dos chicos huyeron sin mirar atrás. Baguri corrió hacia él de inmediato. Sacó un pañuelo y empezó a limpiar su herida, disculpándose una y otra vez. Rintaro intentó tranquilizarla, diciendo que no era grave, que no sangraba por el golpe, sino porque se había golpeado con la pared. Ella le preguntó si lo había hecho a propósito. Rintaro bajó la mirada y respondió que sí. Dijo que era su castigo, porque ella le había pedido que le creyera cuando dijo que nunca le había tenido miedo, y él aún dudaba. Entonces se inclinó en señal de disculpa, pensando en lo amable que era, incluso después de todo. Baguri, confundida, le dijo que no entendía por qué la gente le tenía tanto miedo, si él era una persona tan bondadosa. Luego, con una sonrisa sincera, le dio las gracias por haberla salvado. Esas palabras tocaron profundamente a Rintaro. Estaba tan acostumbrado a ser visto como alguien problemático, como alguien indeseable, que jamás había esperado recibir gratitud. Rintaro acompañó a Baguri hasta la estación y, antes de despedirse, ella le agradeció por todo lo que había hecho. Luego, con una gran sonrisa, le dijo que la próxima vez que fuera a la pastelería, quería que comieran juntos. Rintaro, sorprendido por su expresión, aceptó sin pensarlo demasiado. A la mañana siguiente llegó temprano a la escuela, todavía cansado por no haber dormido bien. Mientras estaba en su salón, miró como siempre hacia la escuela vecina. Las cortinas estaban cerradas, como de costumbre, pero de pronto notó que comenzaban a abrirse lentamente. Entonces se quedó sin palabras. Del otro lado estaba Baguri. Ella también miraba por la ventana, y sus miradas se cruzaron por unos segundos. Rintaro, completamente nervioso, cerró la cortina de golpe y se quedó pensando qué estaba pasando. Hasta ese momento, él creía que Baguri era una chica de secundaria, pero ahora lo entendía. Baguri estudiaba en Kikyo, la escuela vecina. Ese mundo que siempre había observado desde lejos, ahora estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Rintaro sentía que, por fin, había encontrado a alguien diferente, alguien que no le tenía miedo. Baguri era clienta frecuente en su pastelería, y aún así, no podía dejar de preguntarse por qué tenía que ser justamente una estudiante de Kikyo. Durante el receso, su amigo Usami se quejaba otra vez de cómo las chicas de Kikyo siempre los miraban mal, diciendo que no era justo, porque él nunca eligió estudiar en Chidori. En ese momento llegaron Yorita y Saku, burlándose del tema y diciendo que Kikyo era una escuela de princesas pretenciosas, mientras la suya era una escuela de problemáticos, y que por eso nunca se llevarían bien. Entonces notaron la herida en la frente de Rintaro y le preguntaron qué había pasado, pero él estaba distraído, pensando en Baguri y en si ahora lo vería como alguien desagradable. Usami comentó que ese día había cerrado la cortina, algo que nunca hacía, diciendo que mirar a Kikyo le daba náuseas. Rintaro reaccionó alterado, negándolo, lo que sorprendió a todos, y terminó disculpándose. Más tarde, en clase, Rintaro pensaba que quizá Baguri ya no volvería a la tienda y que tal vez eso era lo mejor. Usami entonces lo invitó a salir después de clases, y como no tenía pendientes, aceptó. Al salir de la escuela, notaron una multitud afuera. Al acercarse, vieron que había una chica de Kikyo frente a la entrada. Era Baguri. Rintaro se quedó en shock. Usami estaba a punto de gritar, pero Rintaro lo detuvo y se disculpó con ella. Usami, exagerando, preguntó si conocía a alguien de Chidori, quejándose de que él también quería una novia. En ese momento llegaron unas amigas de Kikyo. Se llevaron a Baguri a la fuerza y empujaron a Usami en el proceso. Cuando él intentó reclamar, lo apartaron sin miramientos. Molesto, decidió irse. Rintaro, en silencio, pensó que había estado cerca de fingir no conocerla, y se preguntó si ella había ido solo por él. Esa idea lo hizo sentir un poco feliz. Más tarde, en el karaoke, Rintaro seguía distraído. Saku le preguntó si le pasaba algo y le recordó que podía confiar en ellos. Rintaro dudó en contarle sobre Baguri y Kikyo, pero al final dijo que estaba bien. Sus amigos le aseguraron que siempre lo apoyarían, y él les agradeció. Al llegar a casa, notó que la pastelería seguía abierta, aunque ya era tarde. Entró, y ahí estaba Baguri esperándolo.
Rintaro se sorprendió. Ella se disculpó por haber causado problemas y por no saber sobre la rivalidad entre las escuelas. Rintaro le dijo que no estaba molesto. Entonces su madre lo regañó por no avisar que llegaría tarde y por haber hecho esperar a Baguri, y como disculpa le ofreció un pastel. Baguri intentó rechazarlo, pero su estómago sonó en ese momento, rompiendo la tensión. Rintaro sonrió y la invitó a comer juntos. Ya sentados en la mesa, Rintaro observaba cómo Baguri comía feliz su pastel. Poco a poco, comenzaron a hablar. Él le preguntó qué hacía fuera de su escuela, y ella, sin dudarlo, respondió que había ido a verlo. También se disculpó por aparecer así y prometió no volver a hacerlo. Rintaro, nervioso, le dijo que no tenía por qué disculparse, que en realidad se había alegrado al verla, aunque terminó tartamudeando por la vergüenza. Luego, avergonzado, se llamó a sí mismo desagradable y le pidió que lo olvidara. Pero Baguri respondió sin rodeos que no quería hacerlo. Los dos se sonrojaron. Rintaro confesó que le había sorprendido verla, porque pensaba que ya no volvería. Cuando ella preguntó por qué, él admitió que era por la rivalidad entre Kikyo y Chidori, y que creía que nada bueno saldría de que ella se relacionara con él. Baguri, en cambio, dijo que estaba feliz de haberlo conocido. De pronto, recordó la hora y dijo que debía irse. Antes de salir, con una sonrisa triste, le comentó que pensaba que ahora podría conocerlo mejor, y se marchó. Rintaro se quedó en shock. Se dio cuenta de que, sin querer, la había lastimado. Su madre notó su expresión y le preguntó qué pasaba. Más tarde, cuando él le contó todo, ella le dio un pequeño golpe en la frente y le ordenó ir tras Baguri. Luego le dijo algo importante, que estaba haciendo lo mismo que siempre había odiado, juzgar sin conocer. Le recordó que Baguri no había cambiado al saber que él era de Chidori. Entonces, ¿por qué él sí estaba dudando? Rintaro entendió que estaba actuando igual que quienes siempre lo habían rechazado. Se dio un golpe en la cara para reaccionar y agradeció a su madre. Al día siguiente, fue a esperarla después de clases. Cuando Baguri lo vio, se sorprendió. Rintaro se disculpó por haberla lastimado. Ella, avergonzada, admitió que sí se había sentido triste, pero que también se había ido sin explicarse, empeorando todo. Ambos aceptaron su parte del error. Baguri le dijo que él era demasiado amable. Eso hizo que Rintaro entendiera que ella siempre había sido sincera con él, y que ahora le tocaba hacerlo también. Entonces confesó que en Chidori estaban acostumbrados a hablar mal de Kikyo, y que sin pensarlo se había dejado llevar por eso. Admitió que odiaba que alguien hablara mal de Baguri, y que cuando la veía, simplemente se sentía feliz. Sus palabras hicieron sonrojar a Baguri. Con una sonrisa, ella dijo que era Kaoruko Baguri y que él era Rintaro Tsumugi, y que Kikyo o Chidori no importaban. Lo único importante era conocerse de verdad. Rintaro y Usami se encontraban en la escuela, quejándose amargamente del sofocante calor que envolvía el aula. La conversación dio un giro cuando Usami recordó que en mayo se celebraría el esperado festival deportivo. Ambos estaban realmente emocionados, pero una noticia inesperada del profesor estaba a punto de arruinar sus planes. El docente le soltó la bomba: ellos no tendrían permitido participar en ninguna de las actividades deportivas. La decepción se apoderó de sus rostros mientras preguntaban desesperados cuál era la razón de ese castigo. El profesor fue directo: aquellos que reprobaran los exámenes parciales quedarían fuera de la competencia oficial. Debido a sus bajas notas actuales, el panorama para Rintaro y Usami se veía bastante oscuro y desolador. Las palabras del maestro enfurecieron a Usami, quien sintió que los estaban subestimando de manera injusta. Tras una breve discusión, llegaron a un trato: si acumulaban los puntos necesarios, el profesor los dejaría participar. Además, si lograban ganar la competencia, el maestro les prometió invitarles un helado a cada uno. El tiempo pasó volando y pronto el pánico se apoderó de Usami al ver el calendario escolar. Solo quedaba un día y un par de horas para los exámenes, y él no había estudiado nada. Sus amigos, con total sinceridad, le dijeron que estaba acabado y que su destino era el fracaso total. En un acto de desesperación, Usami le suplicó a Saku que lo ayudara a estudiar para salvarse. Saku se negó rotundamente, recordando que el año pasado sus propias notas bajaron por intentar ayudar a Usami. Mientras la discusión continuaba, Rintaro recibió un mensaje de su madre que captó toda su atención. Ella le avisaba sobre una venta especial y le sugería invitar a Baguri, a quien extrañaba ver. Rintaro, que ahora tenía el número de la chica, comenzó a escribirle con un nerviosismo evidente en sus manos. Tras dudar mucho, finalmente envió la invitación para que ella visitara nuevamente la pastelería de su familia. Las clases terminaron y Baguri finalmente respondió: hoy no podría ir debido a un pendiente muy importante. La respuesta desanimó por completo a Rintaro,
quien ya se imaginaba pasando la tarde junto a ella. Sin embargo, Usami lo sacó de su tristeza sugiriendo que fueran juntos a la biblioteca para intentar estudiar. Al llegar a la biblioteca pública, se sentaron rodeados de libros, pero el silencio no ayudaba a Usami. Usami no lograba entender absolutamente nada del material, sintiendo que su cabeza estaba a punto de estallar. Rintaro le aconsejó que lo mejor era disculparse con Saku, pues solos nunca lograrían superar los exámenes. Al ver a su amigo tan deprimido, Rintaro trató de animarlo prometiéndole que pronto comerían helado juntos. Le aseguró que Saku solo fingía ser duro, pero que en el fondo también quería aprobar con ellos. Usami recuperó la esperanza y decidió ir a buscar a sus amigos a la biblioteca de la escuela. Antes de irse, le prometió a Rintaro que traería a todos de vuelta para estudiar como un equipo. Rintaro se quedó solo en la mesa, sumergido en sus pensamientos mientras esperaba el regreso de su amigo. De pronto, un grupo de chicas de secundaria apareció buscando un lugar libre para sentarse a estudiar. Al notar su presencia, Rintaro recogió sus cosas en silencio y se levantó para cederle su lugar. Su apariencia ruda asustó inicialmente a las jóvenes, quienes se quedaron paralizadas por un momento. Al darse cuenta de su amable gesto, el asombro reemplazó al miedo mientras lo veían alejarse de la mesa. Mientras caminaba hacia un banco cercano, un nombre familiar resonó en los pasillos: Kaoruko. Movido por la curiosidad, se asomó discretamente y vio a Baguri estudiando intensamente con una amiga. Escuchó cómo la amiga de Baguri mencionaba lo difícil que debía ser mantenerse siempre como la número uno. Baguri respondió con sencillez que sí era complicado, pero era una meta que ella misma se había propuesto. Rintaro se retiró en silencio, sintiendo un peso en el pecho tras descubrir lo inteligente que era ella. Pensó que Baguri era brillante incluso para los estándares de Kikyo, mientras él se sentía un fracaso. Intentó estudiar por su cuenta, pero los errores constantes en sus apuntes lo hicieron caer en la frustración. Se recostó en la banca, recordando que el año pasado, incluso con ayuda, terminó reprobando sus materias. La idea de rendirse cruzó su mente, pero recordó el deseo de Usami de aprobar todos juntos. De repente, una voz dulce lo sacó de su trance. Baguri lo había encontrado en medio de la plaza. Ella le explicó que creyó verlo en la biblioteca y decidió seguirlo porque también quería comer algo. Baguri le preguntó si estaba estudiando para los parciales, notando la pila de libros a su lado. Rintaro admitió con vergüenza que seguramente reprobaría, ya que no lograba comprender los problemas más básicos. Con una sonrisa amable, Baguri le ofreció su ayuda y comenzó a explicarle paso a paso los ejercicios. Rintaro se llenó de alegría al notar que, por primera vez, las respuestas comenzaban a tener sentido. Ella lo felicitó por su progreso y lo animó a no rendirse, dándole la confianza que le faltaba. Baguri aprovechó para disculparse nuevamente por no poder ir a la pastelería, explicando sus motivos económicos. Confesó que debido a sus gastos en comida, debía cuidar sus ahorros con mucho detalle y esfuerzo. Rintaro se sorprendió al saber que ella usaba su propio dinero, fruto de un trabajo de medio tiempo. Baguri aclaró que era una estudiante becada y que debía esforzarse el doble para mantener su lugar. Dijo que, siendo una chica de clase común en una escuela de élite, el trabajo duro era obligatorio. Rintaro le preguntó por qué eligió esa escuela, y ella confesó que le suplicó a su padre entrar. No quería traicionar la confianza de su familia, pero también lo hacía por su propio orgullo personal. Rintaro quedó asombrado por su determinación y se dio cuenta de lo mucho que la había juzgado mal. Lleno de valor, le pidió a Baguri que lo ayudara a estudiar formalmente para no seguir siendo un cobarde. Ella aceptó encantada, prometiendo que si se esforzaban, podrían librar esa batalla juntos. Mientras ambos compartían este momento, una presencia inesperada los observaba fijamente desde la distancia. Baguri se despidió para regresar con sus amigas, sin notar que alguien la llamaba con voz firme. De repente, una chica con mirada afilada apareció frente a ella preguntando con frialdad quién era ese chico. Teresumon Manga